Hola a todos y a todas. Estamos esta noche de acá el día de hoy para conversar un poquito sobre acuerdos de pena, que es un tema que se está viendo mucho en la palestra pública, por lo que un grupo de colegas nos hemos reunido para debatir diferentes temas en derecho de la actualidad, ya que es importante que la ciudadanía conozca lo bueno y lo malo de lo que se está haciendo. Por eso nos hemos reunido acá el día de hoy con la licenciada Raiza Bernal, el licenciado José Daniel Ramírez, la licenciada Lola Barcala, la licenciada Diva Pinzón y su servidor Abraham Adames. Así es, como mencionamos, acuerdos de pena. Entonces yo quisiera conocer de parte de cada uno quién está a favor que se prohíban acuerdos de pena en determinados delitos o quién considera que deberían mantenerse vigentes para la mayoría, si no todos, los delitos. Empezaremos con la licenciada Bernal. Bueno, creo que hay que comenzar por el inicio, la definición de lo que es un acuerdo de pena. Esto es un método alterno de solución del conflicto que se introduce con una reforma legislativa del procedimiento penal, entendiendo que Panamá fue uno de los países que más demoró en cambiar su método de procesamiento penal de un procedimiento inquisitivo a un procedimiento de carácter garantista o de corte acusatorio. Entonces, fue una de las principales innovaciones, la más importante, y dentro de esas, el acuerdo de pena es, creo que, uno de los métodos principales que tiene también como objetivo agilizar el proceso, hacerlo completamente más eficiente y lograr los objetivos realmente del proceso con más eficacia. Por mi parte, apoyo lo que dice la licenciada Raiza. Igualmente considero que los acuerdos de pena son más que todo un método alterno de solución de conflictos en el cual las partes pueden llegar, valga la redundancia, acordar una pena con la finalidad de evitar los largos procesos penales en Panamá. Más cuando dentro de los procesos pueden haber muchas variables que puedan llevar a las causas a morir por otros métodos, ya sean por nulidades, por invalidaciones de muchas de las pruebas. Por lo tanto, es un método en el cual el Ministerio Público consigue con certeza la sanción para un imputado. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo con que se mantengan, que ya queda certeza el castigo. Licenciada Barcala, ¿su punto de vista? Siguiendo la línea de los dos colegas que me antecedieron, hay que tener claro que el sistema penal acusatorio trajo consigo estas soluciones o medidas de salidas alternas para que precisamente todo el engranaje judicial hubiera una celeridad en todas esas personas, porque tenemos hacinamientos en los centros carcelarios. Hay otros factores que también contribuyen con el acuerdo de pena, y este acuerdo de pena no aleja de que hay una certeza de castigo. La persona lleva consigo la aceptación de los hechos y no busca un resarcimiento, sino una retribución. Y consigo el mismo artículo 26 del Código Procesal Penal, si la memoria no me es infiel, habla sobre la armonía y la paz social. Entonces, con el acuerdo de pena se tiene una certeza de castigo de la persona con la aceptación de los hechos, y con ello lleva consigo esa armonía y paz social que trae consigo como tal esa pena impuesta a la persona que acepta un acuerdo de pena. Sí, se está hablando mucho de certeza del castigo, que es importante y vamos a tocar más adelante. Pero antes que eso, licenciada Pinzón, sus consideraciones. Hola, saludos a todos. Creo que en la misma línea, y pues creo que los acuerdos de pena van muy ligados, como dijo la licenciada Lola, con el espíritu de este sistema penal acusatorio y las salidas alternas al conflicto. Entonces, este sistema acusatorio que nos trajo esta bondad, distinto a lo que era el sistema inquisitivo, que era básicamente conflicto, y nos vamos al conflicto hasta el final para todas las partes, que te desgasta a ti como víctima, incluso las personas que están siendo sindicadas, investigadas, acusadas y demás, te ofrece esta oportunidad de tener una especie de justicia negociada. Entonces te trae la oportunidad, pues, de poder sentarte y decirte: mira, yo quiero ponerle fin a esto, nos ahorramos el resto del proceso y llegamos a un acuerdo, yo recibo una retribución, se cumplen los fines de la pena y listo. Pero creo que al ser algo tan, bueno, ya no tan nuevo, pero que sigue generando el debate, es bueno seguir explorando las opiniones y el sentir de todo el mundo en cuanto a la participación
de un proceso, especialmente el penal, y todo lo que esa carga conlleva, tanto para los abogados y todas las partes en general. Así que, en efecto, estoy bastante de acuerdo con el espíritu de las salidas alternas al conflicto y entre esas, pues, el acuerdo de pena. Yo quería aportar algo a lo que venía diciendo Diva. Yo creo que se ha causado o se ha creado mucha confusión en la ciudadanía en cuanto a qué es un acuerdo de pena. Y tal como dice Diva, es un método alterno de solución de conflictos. Nosotros hemos llegado a ver en las últimas semanas que han llegado a asegurar de que el acuerdo de pena es hasta un subrogado penal, cuando son dos figuras completamente distintas. El subrogado penal son beneficios que se le dan a las personas ya sancionadas. El acuerdo de pena se da previo a una sanción y es donde se ha causado la confusión y se ha llevado a la palestra pública el pensamiento de que el simple hecho de que el Ministerio Público capture e imputa a una persona ya es sinónimo de una condena o que hay los elementos para condenar a una persona a largas penas, cuando todavía falta un largo proceso en el que hay que debatir muchas cosas, donde se van a debatir muchos tecnicismos legales que pueden conllevar con la pérdida del proceso a la larga. Nunca el Ministerio Público tiene el proceso asegurado, por lo tanto ahí es donde vienen este tipo de salidas alternas que permiten que negociando tanto el imputado como el Ministerio Público decir, ok, aquí hay una responsabilidad penal, la acepto y me condenas. Eso no se debe confundir, como venía diciendo, con los subrogados penales, que son ya beneficios que se le da posteriormente a las personas condenadas. Y ahí es donde debemos hacer la separación de dos figuras que vienen confundiendo y hasta propios juristas los vemos públicamente causando ese enredo de que es un beneficio, que es para ayudarlos. No, eso no es un beneficio. Es una forma de salir del proceso, de una forma más directa y más certera. Ahora retrotrayéndonos al proceso anterior, el procedimiento inquisitivo. Si la persona, desde el momento que rendía su indagatoria, que era su formulación de cargo, que rendía su indagatoria, asumía la responsabilidad, obviamente luego de la lectura de su artículo 25 de la Constitución, asumía la responsabilidad ya de partida, la legislación le permitía una rebaja hasta de 1/3 de la pena. Y de ahí más adelante, ante una audiencia preliminar, también, acogerse a un procedimiento abreviado, que se dictara sentencia inmediatamente, también le permitía una rebaja. O sea que ante un procedimiento inquisitivo mixto, esta figura ha existido desde que Panamá es Panamá y que la República es República de Panamá. Entonces también ahora tiene un nombre completamente distinto, porque obviamente es un procedimiento muy parecido, para que la gente lo entienda, al procedimiento anglosajón gringo. En Estados Unidos se le denomina plea bargaining y es la base fundamental del sistema de justicia estadounidense. Sí, ya he terminado todavía. Bueno, no, sí, es que en ese sentido, quería aportar un poquito mi idea. Y acá se han dicho muchas palabras que sé que a la gente le molestan. Por ejemplo, negociando un acuerdo suena mal, una rebaja suena mal, porque se le va a dar una rebaja a una persona que cometió un delito, para muchos no tiene sentido, pero no hay que dar necesariamente una rebaja. El acuerdo de pena señala en la norma que se le puede dar de una rebaja hasta 1/3 parte de la que le correspondería por el delito. Es decir, un caso donde la pena mínima son 10 años, el fiscal puede dar la pena mínima de 10 años, o puede dar más, puede dar la máxima. Y si el imputado no la quiere aceptar, pues perfecto, nos vamos a juicio y que el tribunal decida cuál es tu condena. Pero hay que entender que no es que siempre se le da al investigado una rebaja. Eso no se da en todos los procesos, es caso por caso. Entonces hay que hablar un poquito sobre las consecuencias negativas, entonces, de aprobarse una ley que pues prohibiera este tipo de acuerdos. Y para eso considero que es importante que dejemos claro, acá todos litigamos o hemos litigado derecho penal. O sea, ninguno apoya en ningún escenario ningún tipo de acto de abuso sexual con una menor o menor de edad. Pero definitivamente estamos velando por el derecho. O sea, velando por el deber ser y por las implicaciones que tendría para Panamá si se aprobara esta ley. Por eso me gustaría que cada uno explicara un poco las consecuencias negativas de prohibirse acuerdos de pena en determinados tipos penales. Y esta vez empezamos por la licenciada Pizzón. Bueno, primero creo que podría decir que el tema de la mora judicial va a ser un gran problema. O sea, ahora vamos a tener audiencias, quién sabe para cuándo, dentro de 3 años, y entonces la víctima ahí esperando pues que hagan el juicio. Y pienso que ese es uno de los principales temas que va a afectar al
eliminar este tipo de acuerdos. Que la gente solamente ve el aspecto de la persona imputada. Yo mencioné en la intervención anterior sobre el hacinamiento en los centros carcelarios. Eso también es un problema. Si vemos el sistema acusatorio, ha entrado en vigencia en Panamá ya desde hace unos años. No obstante, tenemos ejemplo países cercanos a nosotros como Colombia, en los que el hacinamiento llega a tal punto que ya en las fiscalías mantienen a personas pasando lo que es la detención preventiva. Entonces, en la actualidad en Panamá, una fecha de audiencia está a 1 año posterior de haberse concluido esa fase intermedia, lo que quiere decir que si eliminamos los acuerdos de pena, ¿qué certeza tú tienes de que esa víctima para mí, de acuerdo a la Convención Belén do Pará, esto no es más cómo queda evidenciada la revictimización de una víctima ante un proceso y cómo es la revictimización de una víctima del delito dentro o tolerada por el Estado? Y más que utilizar la palabra tolerada por el Estado, que es la que dice la Convención, yo diría que es permitida por el Estado, porque el ente investigador, el Ministerio Público, es quien dirige la investigación, aunque todas las partes tengamos la carga de la prueba. Ellos son los que deben evitar precisamente de que las personas o la víctima sea desgastada en un proceso penal que muchas veces suele ser largo, y que tú pongas una defensa pública para las víctimas no siempre asegura o le da total satisfacción a una víctima en un proceso, indistintamente cuál sea el delito, porque no en todos los delitos se cuenta con defensa pública para las víctimas, que eso también hay que señalarlo, sino que a veces de forma onerosa un abogado privado cuesta, un proceso penal cuesta, presentar pruebas cuesta. Entonces también hay que pensar que a veces hay personas inocentes que por no enfrentar un proceso aceptan acuerdos de penas para llegar a los subrogados penales. En cuanto a los aspectos negativos de proceder a una legislación de esto, yo más bien veo los riesgos que tiene cualquier tipo de proceso judicial, de cualquier materia. En cualquier materia se dan de que hay incidencias, hay nulidades y hay prácticas técnicas del derecho que provocan que los procesos se den por terminados, tengas o no tengas razón. En los procesos penales, una nulidad puede provocar que alguien, que el Ministerio Público salió con su video institucional diciendo lo capturamos, tenemos videos, tenemos fotos, tenemos no sé cuántas pruebas que la gente se cree, y posteriormente un juez diga ninguna de esas pruebas es válida. ¿Y con qué prueba? Después que desgastaste a esa víctima por 2 años de proceso para llegar a un juicio, ¿y cómo tú le dices a esa víctima no pudimos conseguir la condena porque todas las pruebas quedaron en el aire a lo largo del proceso? Entonces ahí es donde entra el acuerdo, porque no es un beneficio solo para el imputado. El acuerdo es un beneficio para el mismo Ministerio Público para no someterse a ese riesgo de perder un proceso a lo largo por las distintas gestiones legales que se dan. Entonces, ahí los beneficios no es para el imputado. El beneficio también es para la propia entidad investigativa, para no poner en riesgo su investigación, no poner en riesgo sus pruebas y decir, conseguimos una condena. Que sí, lo que se debe procurar es que sea una sentencia o un acuerdo justo, una condena justa y acorde a los actos cometidos, pero no dejarlo de lado, porque de nada me sirve pelear y decir, no, yo tengo muchas pruebas, yo tengo la razón, pero cuando llego a juicio, llego sin nada y dejamos a un depredador o a un delincuente entonces en la calle suelto porque no hubieron las pruebas suficientes para condenar. Entonces, esos son los riesgos que las personas deben calcular. Claro. Sí, efectivamente, nuestra justicia, nuestro sistema de justicia se basa en el principio de presunción de inocencia. El tema es que para probar la culpabilidad de una persona, si no existiese un acuerdo de pena, para probar la culpabilidad de una persona, la misma tiene que someterse a un proceso. Ella no es la única parte, todos son partes del proceso, y una de las principales es la víctima. Estos tipos, por lo menos delitos sexuales, usualmente suceden en la clandestinidad. La víctima es la única prueba que se tiene, tanto su anatomía como su testimonio son las únicas pruebas que se tienen de este tipo de delitos.
O sea que si tú tienes una víctima vulnerable o esta víctima no soporta llegar hasta el final del proceso, el delito queda completamente impune. Por eso, a mi criterio particular, los acuerdos de pena son extremadamente importantes y el delito más importante que debe aplicarse, acuerdos de pena, es los delitos sexuales contra menores de edad. Es mi criterio. Para romper esta presunción de inocencia y llegar a la fase final de un juicio oral, además la víctima tiene que someterse a un sinnúmero de pericias, diversas pericias psicológicas y diversas pericias físicas, y además de todo lo que conlleva tu entorno familiar y testigos relacionados. O sea, esto es fuerte y es tan sencillo como que si la víctima por X o Y motivo no llega al juicio, ese día al juicio, ese caso queda completamente impune y absuelto. Porque es la pieza fundamental y es la prueba fundamental en el proceso. Por eso es para mí inadmisible, inaceptable, y solamente me da a pensar de que las personas que están proponiendo esta reforma legislativa en su vida han ido a litigar un tipo de procesos. Sí, no, y precisamente en ese último punto, pues has tocado algo clave que también ha mencionado el licenciado Ramírez, que es en efecto las posibilidades de que las personas salgan absueltas a través de la nulidad, a través de que no haya una suficiente caudal probatorio, porque la víctima en algún momento pues no quiere ir a juicio. Entonces, antes de tocar lo que iba a hablar, definitivamente se piensa que la política criminal señala que como el delincuente conoce que si yo cometo un delito sexual contra una menor de edad, entonces yo no aplico un subrogado o yo no aplico un acuerdo de pena, así que yo no lo cometo. Eso es completamente falso. La gente que comete delitos no sabe cuánto es la pena, no saben si tienen o no tienen subrogados, si tienen o no tienen acuerdos, los cometen y punto, y después ven las consecuencias. Es decir, este tipo de leyes no va a evitar en lo absoluto que se cometan los delitos. Para eso tienen que buscarse otros mecanismos. Pero lo que sí va a traer son las consecuencias negativas, que para puntualizar y retomar lo que se ha dicho, claro, mora judicial, las víctimas van a tener que esperar años, muchos años, por saber cómo va a terminar su proceso. Es decir, tras que ya sufrieron unos hechos atroces, tienen que aguantarse 1, 2, 3, 4 años, que falten a la audiencia, que se dilate, que no se haga por X o Y motivo, y se van con una cosa que nunca van a poder sanar porque siguen luchando. Y la revictimización, que es importante, hay que explicarles a la ciudadanía, porque esto no está hecho solamente para abogados, a esto me refiero a lo que estamos hablando el día de hoy, sino también para estudiantes, para todo el pueblo. Entonces, una víctima que sufre un abuso sexual, primero le cuenta posiblemente a la mamá. Bueno, van a la fiscalía, luego al fiscal, porque el fiscal, para poder saber si tomo la carpeta, tengo que conocer un poco del caso. Al fiscal. Bueno, después venga la psicóloga de UPAVIT para que hable con la psicóloga y le cuente qué fue lo que pasó. Bueno, después venga y hable con el médico que la van a evaluar y también le cuenta qué fue lo que le pasó. Después hable con la psicóloga forense para que le diga si usted está afectada mentalmente y también le cuente qué fue lo que pasó. Y después también si le ponen una defensa de víctimas, cuéntele a su defensa de víctimas qué fue lo que le pasó. Y después en juicio, nuevamente, bueno, cuéntele al juez qué fue lo que le pasó. Y ahora dan la opción, o hablan mucho de la cámara GESEL, pero hay que tomar algo cierto. Estamos a 8 años, por lo menos en Ciudad Capital, de haberse implementado el sistema penal acusatorio, y hace meses, es que se están instalando de cómo se utiliza el instrumento de la cámara GESEL. Y muchos abogados no lo dominan dentro de la institución. Si los propios fiscales y aquellos que son instructores de la investigación con un trabajador social no dominan cómo se debe manejar la cámara GESEL, ahora los abogados privados desde afuera o defensores públicos, si no hay capacitaciones, si no hay docencia, constante actualización, todo eso forma parte de exponer a la víctima a una revictimización nuevamente. Y hay un tema que acaba de tocar Abraham, que es muy interesante, que uno ve que repiten mucho. Hay que endurecer las penas. No pienso que deban disminuirse. Sin embargo, tampoco el alza de las penas es la solución a los problemas. Si nosotros vemos en 2008, nuestro código penal fue completamente cambiado. Las penas subieron de lo máximo, que eran 20 años, hasta 50 años de prisión, y los delitos no han disminuido. Entonces, ¿el alza de las penas disminuye la comisión de delitos? Claro que no. Y es como dice Abraham, cuando las personas cometen el delito no están pensando en que me van a capturar y que yo voy a pagar esa pena. Por lo tanto, no es tampoco el medio. Y en cuanto a la situación de que también
volvemos a recaer, que las personas piensan o vemos hasta autoridades repitiendo de que el acuerdo de pena es un subrogado. El acuerdo no es un subrogado, el acuerdo te dice una pena. Ya lo subrogado es otra situación. En 2018 la diputada Zulay presentó una ley que prohíbe ciertos subrogados para personas que cometan delitos sexuales contra menores de 14 años, que es una situación que se puede debatir y sí, ampliarlo a todos los delitos sexuales y que no tengan subrogado. Es decir, cuando a ti te condenen, debas cumplir tu pena en un centro carcelario, que no tenga derecho a trabajo comunitario, ni a casa por cárcel, que no tenga derecho a ningún tipo de subrogado. Pero eso no se puede confundir con el acuerdo. Son dos momentos procesales totalmente distintos. Uno es previo a la condena y el otro es posterior a la condena. Y entonces, posterior a la condena es lo que hay que atacar. En Colombia se dio en 2000 y principios de los 2000. Hay una ley de infancia y menores, de los menores y adolescencia, que cae sobre ese tema después de unos hechos bastante crudos que hubieron en Colombia, y que ellos introducen un artículo que dice, son dos artículos en esa ley. Uno que dice se permiten los acuerdos, pero no tienes derecho absolutamente ningún subrogado. Es decir, si tú en un acuerdo llegas de que te van a condenar a 20 años o a 10 años, tú vas a meter los 10 años completos si tú cometiste uno de esos delitos. Entonces ya eso son otras cosas y ya estamos atacando el cumplimiento de la pena, ser efectivo, el cumplimiento completo. Pero eso no tiene que ver con el acuerdo, que el acuerdo te da certeza de que esa persona va a ser sancionada, a tomar el riesgo de que salga absuelto en juicio. Y precisamente por eso es importante que no se vea esto como un tema político, ni como un tema de que yo quiero ganar afinidad con la ciudadanía y decir yo estoy en contra del abuso sexual a menores de edad y por eso yo estoy en contra de los acuerdos de pena. Es una historia completamente distinta que tiene que ser analizada en derecho, no por afinidades, no por temas políticos o ganancias políticas, sino hay que ir a la realidad. Por eso hemos hablado bastante sobre esas consecuencias negativas que traería el sistema que se eliminaran los acuerdos de pena. Ahora también debemos hablar un poco sobre cuáles son las consecuencias positivas que nos trae el sistema para las víctimas, para los procesos, que se permitan este tipo de acuerdos. Y yo empiezo un poco porque veo que tienen la cara como que no entienden qué es lo que estoy diciendo. Pero, digo, una consecuencia positiva, ¿cuál es? ¿Qué nos ha hablado? El resarcimiento a la víctima. Si una víctima llega a juicio oral y condenan a su agresor, recibe cero. Cero porque no le tienen que pagar un solo centavo. En cambio, si el agresor aceptara un acuerdo de pena, digamos 10 años, a cambio de que también le dé a la víctima 5.000, 10.000 balboas, ¿para qué? Para psicólogo, para todo lo que ha sufrido, para los doctores, para lo que sea que le haya pasado. Entonces la víctima recibe una especie de remuneración, el agresor sigue sancionado o se sanciona de igual forma, pero si no se diera este mecanismo, pues la víctima tendría entonces que demandar civilmente, a desgastarse con un abogado, a pelear cuántos años más, es decir, un caso que pudo haber terminado en 2 meses, va a tener a la víctima por 7, 8 años luchando por justicia. O más. Y acabas de traer un tema que me acaba de recordar. En el Código Penal colombiano hay una figura que se llama el preacuerdo, que también es bien interesante, no lo tenemos en nuestro código, pero cuando uno analiza ese, da en ciertos delitos algo que tú acabas de mencionar. Te dice, este y este delito, si tú quieres llegar a un acuerdo, tú primero tienes que resarcir a la víctima. Porque aquí, eso sí es un peligro del acuerdo en Panamá, de que se hace el acuerdo y dejando de lado los resarcimientos de los daños cometidos a la víctima. Y eso es en cualquier delito. Te robaron, llegaron a un acuerdo y te quedaste robado y ve a pelear a la esfera civil, como tú dices, por 7, 8 años para poder recibir un resarcimiento. Sin embargo, hay otra legislación donde te dicen, no, ok, yo te voy a dar el acuerdo, pero previo a ese acuerdo, tú tienes que resarcir ahí más los delitos contra la administración pública, si no me equivoco, los delitos como corrupción y peculado te dicen, si tú quieres un acuerdo, tú tienes que resarcir por lo menos el 50% de lo que te estamos señalando, si quieres llegar al acuerdo. Entonces, ahí tú ves un resarcimiento real en medio del acuerdo, que eso es lo único que se da por fuera en el acuerdo de Panamá. Y que la víctima entonces se le ve alargado para conseguir resarcimientos patrimoniales. De menos. Aprovechando un poquito lo que acabas de tocar, que es un tema muy interesante,
Es cierto, los acuerdos de pena, como están ahora mismo en nuestra legislación, falta muchísimo porque las víctimas no están siendo, no, sus derechos no están siendo reconocidos ni garantizados, y precisamente por eso tal vez es que las víctimas están molestas, porque la llama al fiscal y les informa: mañana hay una audiencia, le voy a dar 7 años a su agresor y usted no puede hacer nada. Claro que eso tampoco está bien y hay que cambiarlo, pero no, la solución no es prohibir el acuerdo, la solución es permitir que la víctima también se sienta reconocida y tenga posibilidades de actuar dentro. Que se cumpla realmente lo que establece la norma. La víctima tiene derecho, y entre esos derechos está a ser oída. No se le está escuchando a la víctima, y en los acuerdos tal y como están es una negociación entre el Ministerio Público y el imputado. En la práctica se está dando de que se ofrece un resarcimiento, pero si nos vamos en estricto derecho a lo que establece la norma, no hay ninguna obligación de resarcir a la víctima. Que se haga en la práctica, y ojo, yo tengo como un sabor agridulce en cuanto a este tema, porque también hay algo cierto. Hay muchas personas que ejercen denuncias falsas en delitos comúnmente sexuales o violencia de género, el 138A, como un medio de coacción en el que pretenden, por un lado, en los delitos de violencia de género, sacar al marido de la casa porque no lo consiguieron en un proceso de familia. Entonces se van por la vía penal para coaccionar y consiguen un resarcimiento a través de que la persona, para no verse atada o ligada a un proceso penal desgastante y que todo el mundo le tiene miedo a las medidas cautelares, indistintamente cuál sea la que se le imponga, prefiero darle un resarcimiento, llego a un acuerdo y me salgo de este problema, y después aplico un subrogado penal. O en los delitos sexuales, que aunque se escuche mal, muchas veces no son ciertos. Ya no me gustó la coloquial palabra que han utilizado por ahí, pero sí están viendo mucho la Rosa de Guadalupe. Entonces, ven un programa, imitan la situación, exponen de que les pasó esto, y la única finalidad es que, como ahora se está permitiendo un resarcimiento a través de un acuerdo de pena, la gente hace denuncias falsas, la persona no necesariamente es imputada, pero por no verse sometido a un proceso, coge un acuerdo de pena, lleva un resarcimiento de la víctima y se acabó el problema, y a la final nunca comete un delito. Entonces, siento que hay varios puntos del acuerdo de pena que hay como a favor, pero también hay que crear conciencia en las víctimas. No es un medio de resarcimiento. Realmente, para mí, el derecho penal busca la sanción y la resocialización de una persona que cometió una conducta punitiva. De que ahora el sistema ha traído consigo esa acción resarcitoria para no irte un largo proceso civil, belleza, te lo aplaudo, pero tenemos que saber usar las herramientas, y los abogados, que somos los que actuamos como parte en los procesos, somos parte de esto. No debemos de permitir, porque también se da mucho por el mal asesoramiento de los abogados, que se den este tipo de situaciones. Denuncias, sacas plata, según acuerdo, no sé qué. Nosotros somos parte también del problema. Sí, creo que nada más para acotar a esta parte, creo que al final hay que hacer un cambio integral a todo el sistema, desde la parte preventiva hasta la parte de la resocialización, y que abarque a todos, tanto a la víctima como a la persona que ha sido sancionada, porque ambas partes, pues, el agresor tiene un problema. Él tiene un problema que hay que atender, porque él va a cumplir con la pena del acuerdo de pena o de la misma condena de la sentencia, y va a volver a la sociedad y va a volver a ser tu vecino, él va a volver a ser el transportista, va a volver a ser tu compañero de trabajo, y la víctima también va a estar allí. Entonces la víctima también queda desprotegida después de que... Porque, bueno, a lo mejor con su acuerdo de pena y con su resarcimiento de $5,000, ella igual no va a quedar satisfecha, ella tiene un trauma, o esa persona tiene un trauma. Entonces, en general, hay que hacer realmente un cambio para todas las partes, y que también el sistema sea beneficiado, porque de verdad que es una gran carga llevar todo un proceso, lo que le cuesta a todas las partes, al sistema judicial, al Ministerio Público, que el fiscal, que no sé qué, que no puede, que esto, que cambia la fecha, que el abogado... Todas las partes se desgastan en esto. Entonces sí creo que se debería trabajar ampliamente, holísticamente y multidisciplinariamente este aspecto.
También categorizar la realidad. Creo que la ciencia ha avanzado, pero el sistema de justicia penal se ha quedado atrasado. La ciencia y la neurociencia ya ha podido determinar, o la psicología forense ha podido determinar las características de este tipo de agresores. Y el abordaje, como tú bien lo dices, es un abordaje resocializador. Clasificar a personas que realmente son agresores sexuales, que debes aplicarle hasta luego una condena, hasta una posible medida de seguridad, para tratar de alejar y prevenirlos, y a personas que por X o Y circunstancias, como es la mayoría de los casos por lo menos que yo he visto, la mayoría, porque los casos son muy diversos, las circunstancias son muy variadas, no podemos radicalizarnos, ese es el pecado mortal que podemos tener como sociedad por un tema radicalizarnos por algo. Es un delito sexual, suena horrible, contra menores de edad suena espantoso, pero dentro de cada caso particular tiene unas características completamente distintas. Entonces, ese abordaje que se le da al agresor, a la persona condenada o a la persona que tal vez siendo inocente decide acogerse a un acuerdo de pena para tratar de bajar un poco, porque no creen que es que baja la gran cosa, un poco de su condena, porque igual tiene que cumplirla en su mayoría dentro de un centro carcelario, dentro de personas que han cometido delitos aún peores a las circunstancias en que él estuvo involucrado por delitos, o sea, situaciones mucho peores. Entonces, por más que le duela mucho a la gente vengativa pensarlo, nuestro código y nuestra constitución no van encaminada a una justicia de venganza, eso no es. Así que hay que quitarse ese chip de la cabeza. Y como dice Diva, al final ese va a ser tu vecino. Y lo que más duele es que puede ser tu hermano, puede ser tu primo, puede ser tu papá. Puede ser tu jefe. Así que esto no escapa de nadie y hay que abordar todo de la manera más respetuosa, más integral, más justa, más distributiva, que en todas las partes se le respete sus derechos fundamentales. Es que también hay una situación, y es que se le ha insertado un chip a la sociedad y va encaminado a lo que decía Diva, Lola y Raiza. Se le ha insertado un chip a la sociedad de que la justicia penal es preventiva. Más te dicen, no, vamos a subir para prevenir. La justicia penal no es para prevenir nada. No previene nada. La justicia penal, el mismo Código Penal en su artículo 3, si no me equivoco, te dice que el Código Penal se usa solamente de última ratio. Es decir, cuando ninguna otra jurisdicción de derecho pueda atender la situación, vamos ante la justicia penal. ¿Y cuál es la finalidad de la justicia penal? Es sancionar, y la finalidad de la pena es resocializar, para volver a integrar a la sociedad. Pero nos vemos a diario en medios de comunicación y en todos lados hablando como si la justicia penal fuese un medio de prevención. La prevención se hace por medio de otros programas. Para eso están los ministerios, la Policía Nacional tiene ciertos programas de prevención y comisiones que tienen en las comunidades para educar y para sacar a la población de riesgo de ese, valga la redundancia, de ese riesgo en el que viven y que los lleva a cometer el delito. Pero la justicia penal no es preventiva. La justicia penal es para sancionar la comisión del delito. Y solo cuando ninguna otra justicia se pueda utilizar, otro medio de justicia. Entonces, seguir con ese estribillo de que utilizar el Código Penal para prevenir, que vamos a avanzar para que a la gente le dé miedo delinquir, eso es falso. El derecho penal es para sancionar conductas ya cometidas, no por cometer. A mí me llamó la atención, Abraham y yo coincidimos con una colega en la entrada del edificio Ecuador, y como para cambiar un giro de que el acuerdo de pena no solo lo veamos en el entorno del delito sexual, sino que también se utiliza en otro tipo de delito. La colega nos comentó que en los casos de impago de cuota obrero patronal del Seguro Social, yo nunca en lo personal estaba de acuerdo en que el Ministerio Público sea agente de cobro de la Caja del Seguro Social. Y lo es. Entonces, en ese orden de ideas, si tú me agarras de agente de cobro, porque a todo el mundo que no pague cuota obrero nacional, ya juzgado liquidador del Seguro Social, manda al Ministerio Público, se te hace una investigación, 235 para ti, si vas saliendo del país, lo que sea, porque la mayoría son empresarios, representantes legales de sociedades anónimas que no pagaron X o Y. Entiendo, por lo que nos compartió la colega, es que se hacen acuerdos de pena y la deuda que tenía esta sociedad anónima con la Caja del Seguro Social, en el caso que ella expuso, era de $1 millón. No, eso nos afecta a todos como panameños y es parte del problema que tiene la Caja del Seguro Social. Cuestiones que no se atienden y que el Ministerio Público, allí es donde está su trabajo.
que esos acuerdos no sean banales, que cumplan con una formalidad. Y si yo como empresaria tengo la opción de irme a un acuerdo de pena y como ya tengo una sanción, no tener que pagarle al Seguro Social el $1.000.000 que le debo, mira, fantástico. Y eso va ligado con lo que mencionaba José Daniel respecto a los preacuerdos. Si es un delito de corrupción y ya me metiste como agente de cobro en la caja del Seguro Social un delito penal, entonces la condición debe ser: yo te doy un acuerdo de pena siempre y cuando tú le pagues al Seguro Social lo que se le debe. Y es cierto, o sea, no hay que hablar únicamente de acuerdos de pena en delitos sexuales, sino que se ve en todas las aristas y en cada una tiene sus connotaciones, pero se ha dicho algo de parte de Lola, de José, es muy importante, que es el tema de cómo la ciudadanía está entendiendo los acuerdos, y es que precisamente se está mal informando. Y nunca se me olvida que estuve en un congreso de periodistas y les pregunté por qué publicaban noticias dejando mal al órgano judicial y no publicaban nada positivo. Es que eso no vende. Lo que vende es cuando el juez, cuando se dice, lo dejó libre, le llegó la Navidad temprano, le regala 5 años a violador, y la gente lee esas noticias y claro, le coge rabia al sistema porque es lo único que le dicen, que esto no sirve, que esto deja a todo el mundo en la calle, y esa no es la realidad. Hay que hacer cambios definitivamente, pero hay que explicarle a la gente cómo funciona verdaderamente el sistema y las consecuencias negativas, y nuevamente por eso estamos acá. O sea, que vean la otra cara de la moneda y que saquen sus propias conclusiones. Y nos gustaría invitar a los colegas y las colegas que están promoviendo este tipo de legislativas o leyes para que podamos debatir y se verifique su punto de vista y ustedes, como dije, puedan entender verdaderamente qué pasaría si se aprobara algo de esto. Y esto va de la mano también con los subrogados, que se ha tocado por todos en esta mesa, que no va de la mano. Y yo quiero que nos hablen un poco cada uno sobre esa distinción entre un acuerdo de pena y un subrogado, no solo en sexuales, sino en cómo opera en la realidad. El que quiera empezar. Ahí. Que fue bastante complicado, por eso me dejé pasar una bola. Bueno, los subrogados penales. Los subrogados penales son una fase que se llama la fase de cumplimiento, que si bien ha existido siempre, y esa fase de ejecución, cumplimiento o ejecución siempre ha existido, ahora ha tenido mayor relevancia con este nuevo sistema, porque tenemos por primera vez jueces especializados en ejecución de la pena. O sea, una persona que ya está condenada va ante esos jueces a hacer diversos tipos de peticiones que están contenidas en el Código Penal y el Código Procesal Penal. Las más comunes son la libertad vigilada, el trabajo comunitario, los reemplazos de las penas cortas por días multa, por arrestos de fines de semana, entre otros. Hay una que se conoce como el 508, creo, que del Código Procesal Penal, que te reemplaza cuando cumpliste el 60% de tu condena, el 30% la puedes cambiar por un subrogado penal, pero hay un catálogo de delitos que prohíbe este subrogado. En el año 2018-2019, la ley que propuso la diputada Zulay Rodríguez, lo que hizo fue que cuando los delitos se cometieran delitos sexuales en perjuicio de personas menores de 14 años, estos subrogados no serían aplicables. Entonces la persona no podría aplicar a ellos y tendría que cumplir la mayor parte de su pena en prisión. Esto principalmente para el reemplazo de penas cortas por días multa, prisión domiciliaria y trabajo comunitario. Actualmente está vigente, estoy en desacuerdo con eso, pero es una realidad actual que, como dice el licenciado José Daniel, luego de una condena, realmente el problema tal vez no es condenar a alguien. El acuerdo de pena te permite una condena eficaz, efectiva, rápida y severa. Aquí tal vez analizar los legisladores y más adelante a profundidad la viabilidad o no de estos subrogados penales. A mi criterio deben valorarse criterios particulares de cada persona, de cada sancionado, porque no todos están en las mismas circunstancias, aun cuando sean condenados por el mismo delito. Es que Raiza tocó un tema en antes, que la neurociencia ha avanzado mucho y te permite identificar a través de la psicología o la psiquiatría, identificar ese sujeto, y si hay un sujeto que ya sea mediante acuerdo o mediante juicio que ha sido condenado por un delito, entonces bajo ese precepto tú puedes analizar la aplicación de un subrogado penal en esta persona, sí o no. Entonces, según sea el caso, porque mira, podemos haber visto 10 casos de estafa y los 10 son totalmente distintos.
puedes haber visto 5 casos sexuales y los 5 son diferentes. Entonces, digo, satanizan la situación. Ustedes disculpen. Porque han satanizado, han satanizado totalmente la situación. Y es por desconocimiento más que todo. Y ese es el problema. Y yo creo que lo que está explicando Raiza, de aquí estamos en otra etapa. Los subrogados es otra etapa. No importa si la condena se dio en juicio o en acuerdo. Tú puedes llegar a un subrogado una vez tienes una condena. No importa por qué medio. Y entonces, ¿por qué satanizar el acuerdo si el acuerdo te está llevando a la condena? Vamos a ver. Y entonces ahí habría que analizar las posibilidades de los subrogados. ¿Se debe o no se debe dar reemplazos de pena? ¿Se debe o no se debe dar trabajo comunitario? ¿Se debe o no se debe? Puede ser, dependiendo de cada caso y el análisis de cada caso, llevar algún tipo de equipo interdisciplinario para que pueda analizar cada situación. Ustedes, si por lo menos si los que litigan, si las personas que no trabajan todos los días en esto, supieran la cantidad de casos de delitos sexuales, violencia de género, lesiones psicológicas y violencia doméstica, que luego que tiene una persona condenada, por juicio, a veces hasta por juicio, o por acuerdo de pena, la persona dice, era mentira, él no lo hizo. Si hubiera la cantidad de casos y la persona condenada en un centro penitenciario sometida a esto, realmente, si vivieran esa realidad humana que nosotros como abogados tenemos que vivir, y ustedes pensarán. Es que yo no lo veo ni siquiera desde el punto de vista que la persona tenga un centro carcelario. Yo lo veo desde el punto de vista restrictivo de tu libertad. Someterte a ir a firmar una medida cautelar, así sea una vez al mes, ya es horrible. Hay gente que hay gente que no ha viajado, como hay gente que le gusta viajar mucho, pero imagínate que a ti se te da una oportunidad de viajar, pero tienes impedimento de salida del país por una denuncia falsa. Un negocio súper grande por eso. Y de paso, que te salga eso en los antecedentes penales. Veo más productivo lo que hablaban de identificación de las personas que han sido condenadas por este tipo de delitos en una lista, que se maneje una lista, porque escuché, no he visto a profundidad porque la verdad es que me entristece que el anteproyecto de ley todavía no lo hayan circulado para poder dar una opinión más a fondo, pero se identifica a la víctima. Todo el mundo cuando pasa un delito sabe quién es la víctima. Desconocemos quién fue el victimario. Entonces, se presume la inocencia de la persona. Yo he visto casos que no son sexuales, porque quiero salirme como que no vean que esto está enfocado en el tema sexual. He visto casos en los que se habla de supuesta víctima. Entonces, toda persona tiene derecho a sentirse víctima. Obvio, nadie se quiere sentir imputado. Pero yo creo que tiene que ser un cambio integral, como mencionó Diva. Un cambio integral de todo, un todo, y tiene que eliminarse el síndrome de estar quemado, que se da en los funcionarios públicos. Si tú sientes, y se le debe permitir al funcionario público, si está quemado de ver un mismo delito, que se le permita cambiar a otra sección la estructura mediante una resolución que emitió el procurador actual, si no me equivoco, la resolución es del 2020. Él habla de cómo se van a seccionalizar los delitos según la sección o el delito o el tipo que sea. Entonces, en ese mismo orden de idea, tú puedes hacer un concepto en que si el funcionario ya tiene el síndrome de estar quemado, oye, las personas de delitos sexuales, víctimas de violencia, necesitan una atención especial. Yo les voy a decir lo que me pasa en lo personal. Yo odio ir a la Fiscalía de Familia porque huele horrible. Huele a servicio. ¿Cómo se debe sentir un niño que viene de cualquier situación a un lugar que huele a los servicios estos escépticos azules que ponen por ahí? Ya de ahí estamos partiendo mal. Y son delitos delicados que definitivamente los funcionarios requieren, al igual que las víctimas, comprensión, ayuda, capacitación, pero si te ponen a trabajar hasta las 8 de la noche, sábados, y no te dejan descansar, claro que tú le vas a tener cierta apatía al proceso, que definitivamente hay que mejorar muchas cosas. Yo quiero dar un poco mi punto de vista a la mesa.
A mi criterio es que esa ley de 2018 es inconstitucional y a la vez viola convenciones, pues específicamente el derecho que tienen los sancionados a una resocialización, porque se los está coartando con esa legislación que los discrimina hasta cierto punto, porque en un delito sí, porque en otro no. O sea que ellos tienen menos derechos que los demás. Es un tema que considero interesante, no obstante, eso se verá en su momento. En este momento siento que el foco del panel o la conversación de hoy definitivamente era acuerdos y las implicaciones o no con posibles subrogados, pero la legislación como tal, no sé si a mano tenemos cómo quedaría, qué es lo que dice de los 120. Hasta el momento yo no tengo No lo han circulado. No lo han circulado. Yo, en lo personal, yo no estoy en contra de limitar subrogado en ciertos tipos de delitos. Yo sí puedo hasta aplaudir que en ciertos tipos de delitos se controlen los subrogados. Pero lo que sí no puedo estar de acuerdo es que limiten los acuerdos. Porque entonces no van a llegar ni siquiera a la condena. Van a tener a las personas libres después de haber cometido un delito. Pero ahí tocas un punto importante. Entonces, los subrogados ya podemos debatir de que si está bien o está mal, quién considera que hay fueros o privilegios para uno u otro. Hay muchos temas de debate en base a eso. Pero en cuanto a eso, lo debemos separar totalmente de lo que quieren convertir en una mezcolanza, como si los acuerdos fuesen parte de los subrogados y si fuesen un beneficio o no. No, son una forma de condenar a la persona. Para mí ni siquiera debe haber una reforma legislativa, porque un subrogado se lo aprueba un juez de cumplimiento y están todas las partes intervinientes. Está un fiscal, está una querella, una defensa de víctima y una defensa. Cada uno expone circunstancias. Si las circunstancias que se están exponiendo son tan graves, de tal magnitud, el Ministerio Público, el representante de la víctima, tienen que plasmar ese criterio y él aplica su discrecionalidad, porque esto no es automático. Él no es un derecho. Él aplica, él analiza la situación y él ve si es viable un reemplazo de pena o no es viable un reemplazo de pena. Entonces no podemos limitar la acción jurisdiccional y propia del sistema de justicia procesal de corte acusatorio, que es lamentable. Estamos volviendo para atrás. ¿Para qué tenemos a los jueces ahí si ya está todo escrito en piedra y todo es automático? Entonces, delito sexual menores de edad, vaya para allá en el reemplazo de pena. O sea, eso no puede ser. Aparte de lo que acabas de decir, es bien interesante porque si uno ve la norma de reemplazo de pena, y no solo el Código Procesal Penal nuevo, vámonos al Código Judicial, al viejo, y al Código Penal viejo. Te decían, el reemplazo de pena no es automático. Es que no es automático. La norma te dice, el juez podrá. Es decir, el juez podrá, así mismo como podrá, puede decirte no. Y yo he visto muchos casos donde tiene las condiciones de la pena y de todo para que te lo... Y el juez dice no porque tu delito fue grave. Y la magnitud de lo que causaste fue bastante delicado y no te lo doy. Y cumple completo. Apelamos y lo sacamos. ¡Ah! El juez me dice que no hay que No, pero algo interesante. Ahora tú apelas, pero vámonos así. Creo que tuve la oportunidad de tramitar ciertas cosas del sistema viejo. Llegó un momento donde el reemplazo de pena, tú lo apelabas y el segundo tribunal te decía, no, esa es una medida discrecional del juez de conocimiento. Y no entraban ni siquiera a verificar el fondo y te la echaban para atrás. Porque está la discrecionalidad del juez que conoce o que va a impartir. Ahora en el sistema acusatorio sí se permite la apelación. Y sí, y resuelven. Pero nos vamos a la justicia anterior que decía, no, esa es una discrecionalidad que tiene el juez de conocimiento en ese momento, el que conocía el caso. Si él no te lo da, es su problema. Escuchándolos a todos, creo que el gran problema radica en que se piensa que toda persona que está condenada tiene que ser culpable y que siempre que aceptó su responsabilidad es porque lo es. No obstante, como nosotros sí litigamos, entendemos que hay situaciones donde la persona dice, bueno, mejor acepto porque me arriesgo, porque se dilata más el proceso, y aceptan en muchas ocasiones aún siendo inocentes. Porque no tienen plata para pagar un peritaje privado, porque no tienen plata para un abogado privado, un defensor no solo público, ¿cuántos procesos tienen? ¿Cuál es la defensa no es efectiva. El mayor problema que hay en la sociedad, y lo digo, los periodistas salen en los noticieros acusándote ya como, dicen, agarraron a Abraham
supuestamente con 10 kilos de droga, el Ministerio Público hace un video diciendo, lo capturamos, tenemos todo eso. Y la gente piensa que con eso ya tú estás condenado. Después le hicieron las pruebas y fue harina. Con harina. No, pero la sociedad piensa que con ese video institucional que hace el Ministerio Público, con esa nota institucional, ya todo el mundo es culpable. Lo agarramos, lo llevamos, lo imputamos, ya es culpable. Eso ahí está iniciando el proceso. Ahí donde vamos a ver si las pruebas son reales o no, o si el video que tienen fue alterado o no, o si fue inteligencia artificial o no, lo que sea. Pero eso no puede sancionar nada más con imputación. Por eso, la desinformación es responsable de lo que está pasando. No es suficiente sobre esto, sobre noticias verdaderas. Otra clásica que vemos a cada rato es, le dan calle como si fuera ya que lo soltaron y que quedó inocente. No, es una simple medida cautelar que está firmando, pero se le sigue investigando y puede que lo condenen y vaya preso. No es que quedó libre. Pero no, los medios lo hacen a propósito. Dicen, ya, salió. ¿Cuánto cuesta cada preso al día? Es tu plata, es mi plata, y tú tienes a esa persona condenada, y ahora que no le quieres dar acuerdo de pena, entonces la tienes que someter 4 o 3 años, porque para allá vamos. Si no hay acuerdo, entonces vamos a tener 5 años para juicio oral, 5 años una persona en detención provisional preventiva, siendo inocente según nuestro estado inocente, siendo inocente, costándonos plata mantenerlo, con los hijos abandonados, la mujer sin no sé qué, y para que al final del cuento quede absuelto. Entonces esto es plata. Entonces como sociedad después nos preguntamos por qué ese niño de 10 años a los 12, 13 años también es un delincuente. Pero ¿qué pasa? Todos queríamos a los papás allá presos y un niño creciendo solo, el riesgo social. Una mamá viendo cómo subsiste y el niño haciendo travesuras en la calle solo. No vemos esos daños que causa las detenciones arbitrarias. Pero en antes y exageradas. algo, hay comisiones interinstitucionales encargadas supuestamente de reunirse cada X cantidad de tiempo para todos estos sistemas preventivos. La gran pregunta es, ¿se están reuniendo? Para mí, este ímpetu con que la ministra de la Mujer ha iniciado esta discusión y este proyecto de ley es con el único objetivo de no abordar la prevención y no abordar temas realmente importantes y soluciones importantes. Esto no soluciona nada, porque la persona violada se va a quedar el resto de su vida. Tú lo que tienes que prevenir es que los niños y las niñas de Panamá sean abusados. Se tiene que iniciar con el tema Meduca. Es que no se ha querido dar docencia sexual, satanizando el tema sexual en las escuelas, cuando donde inicialmente se debe dar es allí. Claro. Pero lo que dice Raiza, nos vemos a altas autoridades desinformando, que van a medios de comunicación y ni siquiera manejan los términos, que vienen y te hablan vulgarmente que el acuerdo es un subrogado. Y yo quedé impresionado. Vamos a eliminar todos. Así dijo. Yo quedé impresionado de escucharla, porque no manejan ni siquiera el dogma. Allí hay un tema que creo que hay que también pues, plantear para las personas que vayan a discutir y que al final es una mesa en la que están varias personas, pero muchas están yendo con posturas. Es que mi postura es que yo no quiero los acuerdos de pena. Y no, esa es mi postura, pero ¿cuál es realmente tu interés detrás de tu postura? ¿Tú quieres que la víctima sea resarcida? O sea, realmente esa postura radical no cumple con los intereses que debes estar buscando. Entonces, hacia allá debe ir la reforma que se tenga que hacer. Porque si se tienen que hacer, a lo mejor salen buenas ideas. Porque no, el código como está no es perfecto. Se tienen que hacer reformas, se pueden hacer muy buenas, así como se pueden hacer muy malas. Si se hacen desde una postura radical. De verdad que tiene que ser en base a los intereses de todos los participantes y todos tienen que ser escuchados. Y lo que acaba de comentar Diva me deja pensando, si se le preguntara a una víctima si está en contra del acuerdo de pena, posiblemente diga que sí, pero lo que verdaderamente está en contra es del quantum, es decir, los años que se le impusieron al sancionado. No estaría en contra en que lo acepte y sea condenado, no, estaría en contra de que le rebajen lo que debería haber recibido. Entonces eso se puede conversar. ¿O qué resarcimiento tiene? O se puede ver, ¿sabes qué? Un acuerdo donde él acepta los hechos,
no se le rebaja nada de la pena, pero acepta y se evita el juicio, se le impone la pena mínima o el juez justifica cuánto va a ser el monto que lo va a condenar en base a los hechos del caso. Es decir, nos evitamos un juicio, pero él puede recibir una condena impuesta por un juez. O sea que hay otros mecanismos para lograr lo que se quiere, pero lastimosamente estamos cerrados en que esto es así porque yo pienso que es así y no invitamos a fiscales sexuales, a defensores de juicio, defensores que conozcan de la materia y simplemente nos limitamos, claro, abogados litigantes Es que que realmente- litiguen derecho penal, porque a muchas de las personas que yo he visto opinando del tema son abogados en derecho corporativo. O sea, es que aquí no hay Que lo más nadie, cerca no que hay está nadie cada que estado de sea código penal fue en la Ministerio universidad. Público, órgano judicial, defensa de víctimas, defensoría pública, jueces. jueces y litigantes particulares. Y jueces de cumplimiento. Sería Y jueces de interesante cumplimiento. la participación de jueces de cumplimiento específicamente. Hasta el primer tribunal, porque es un tema muy resuelven. especializado, muy especializado. Cuando uno estudia derecho penal a profundidad, sabe que cada palabra del Código Penal tuvo una evolución histórica y tiene una razón de ser. Esto es un análisis, un tema científico para cambiar y hacer criterios antojadizos de cambios de reformas de justicia constitucional, que es algo muy grave. Ujú. No, pero como les decía, ahí hay muchas situaciones que se pueden debatir. La situación de debate es qué resarcimiento, qué ventajas tiene la víctima en cuanto a los acuerdos. Son cosas que se pueden llevar a la palestra. No posiciones radicales, como dice Iva, de que no porque no, y entonces decimos que no, y el día de mañana vamos a tener al verdadero delincuente, al depredador, en la calle absuelto, o afuera con una nulidad, y haciéndonos fotos o videos diciendo de que yo salí absuelto y yo soy libre, y cuando lo que tú estás viendo es una nulidad procesal, no algo que diga que eres inocente del cargo, que, ojo, mantienes tu estado de inocencia, eres inocente para todo, pero no por una absolución, sino por una nulidad procesal. Y eso es bien común. Entonces, hay que mantener el acuerdo. ¿Qué beneficio le puede dar a la víctima? Son otras cosas que se deben debatir. Yo creo, para ir finalizando, ya que creo que todos dieron la presión impuesta, pero no, es cierto, o sea, definitivamente hay que cambiar el artículo 220 y el sistema completo tiene que mejorar. No, para eso hace falta muchas reuniones donde todos los actores intervengan y propongan y se verifique la realidad del sistema. Por lo que exhortamos a que se cree una subcomisión en la Asamblea, claro, para que se invite de parte del Ministerio Público no a los fiscales que no están en el día a día viendo el tema que se está conversando, a los fiscales, o sea, no a los superiores que no saben de la materia, sino a los que sí están, a los que sí ven esto y pueden Al contar. adjunto, al de circuito, Al el asistente. circuito que va, al asistente, hasta los operativos, que es el que atiende a la víctima, le rinde las ampliaciones, las entrevistas, o sea, el que tiene el contacto directo. Que cuenten sus versiones, sus experiencias y que se las lleven y en base a eso lleguemos a un producto y a una reforma que beneficie a la ciudadanía. Así que ese es el llamado que hacemos. Este fue nuestro primer debate, actividad el día de hoy. Derecho. En derecho. En derecho. Porque la idea es debatir en derecho y explicarle a la ciudadanía las aristas del derecho, qué hay detrás de estas normas, más allá de la demagogia o las ansias de muchos de tener espacio y protagonismo en una tarima de temas que no comprenden, que nunca han trabajado o que no han tratado, y más pueden darnos una recomendación de lo que no entienden o no comprenden. ¿Quieres terminar, ¿Alguien quiere Juan? decir unas palabras antes de que finalicemos? Ya no. Bueno, yo sí reitero la... No. Digo, me gustaría escuchar de las personas que sí promueven esta legislación, que sean invitadas y que den su punto de vista, porque es cierto, también es válido. Entiendo que tienen una justificación, no es solamente un tema político o un tema mediático. Claro que hay Un sentir. Ajá, Un sentir. totalmente legítimo y válido. Pero hay situaciones también que tienen que ser vistas por los que consideran que no es viable, por lo que sería bueno también tener ese debate. De hecho. Yo creo que ha sido todo por hoy y espero que nos veamos pronto nuevamente aquí mismo.